En abril vimos como el mercado sembraba miedo. En apenas unas sesiones, las bolsas caían cerca de un 20% desde máximos. Desde entonces, la recuperación ha sido meteórica, pero también muy estratégica. Han conseguido que muchos no se la crean del todo. Y por eso todavía no ha necesitado asustar de nuevo. Los verdaderos sustos llegarán cuando la masa deje de dudar y confíe plenamente en que no hay nubarrones a la vista. Soy de los que creen que una corrección haría el mercado más saludable a medio y largo plazo. Ahora bien, nadie sabe cuándo llegará. Así que sigo centrado en mi método, en la tendencia y en estar invertido conforme a él. Las correcciones, pues, no son amenazas, sino nuevas oportunidades, dentro de un contexto que continúa siendo claramente alcista. Cuando el SP500 marca un nuevo máximo histórico, en el mes de octubre, el cuarto trimestre termina subiendo más del 90% de las veces. Y atención a este dato. El cuarto trimestre nunca ha sido negativo cuando el SP500 alcanza un nuevo máximo histórico en agosto y septiembre y vuelve a hacerlo en octubre. Todo esto apunta a una fortaleza que probablemente se prolongue. Este contenido es solo para fines educativos e informativos, no constituye una recomendación de compra o venta de activos. Cada persona es responsable de sus propias decisiones de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Consulte siempre con un asesor financiero registrado. Y a partir de aquí vamos a ver un poco el mercado. En cuanto a los índices, un poco los mismos niveles. Abril creó un SMT importante entre los índices americanos. Este Fair Value Gap IRL fue tomado por el Dow Jones y no así por el SP500 y el Nasdaq, que claramente andan más fuertes. Obviando un poco aquel entonces, para mí actualmente es muy positivo que hayan dejado estas zonas de interés alcistas, demostrando tanta fortaleza para los índices americanos. Entonces, para mí, hay que acompañar la tendencia. Creo que en algún momento llegarán sustos. Y me interesa mucho este Fair Value Gap IRL, coincidente con los anteriores máximos históricos. O sea que para mí, si caemos en algún momento hasta aquí, que supondría una caída de un 7, 8, inclusive en el peor de los casos un 13, un 15%, estaré probablemente contento de que eso ocurra. El precio se mueve en ondas, nada es parabólico, llevamos la friolera de 5 meses subiendo bastante, entonces lo más probable que en algún momento puntual, no tardando demasiado, llegue algún susto, algún pequeño reajuste. Entonces veremos a ver qué ocurre. Simplemente en este tipo de contextos hay que esperar que salga alguna vela roja, y en las zonas de interés que tenemos actualmente, que es este Fair Value Gap y este Fair Value Gap, buscar algún desequilibrio contra el Nasdaq o el Dow Jones y, como estamos en gráfico semanal, alinearlo en H4 para continuar al alza. Siempre nivel a nivel. En el caso de que bajemos más, pues maravilloso. Mensual, diario, recordarlo. El Nasdaq no tengo nada que comentar porque está absolutamente igual. Mismas zonas, el Dow Jones también va un poquito más rezagado, pero bueno, va bien, sigue bien y lo más normal es la continuidad de las subidas. Y el Russell, un poco el fondo, la amplitud ya os comenté que bajo mi criterio, había mejorado. Estos son los lows del bear market.
Después de una acumulación y una manipulación, tenemos una expansión que deja una zona de interés alcista que respeta a la perfección, demostrando mucha fortaleza. Por lo que lo más normal sería continuar al alza y en algún momento tener algún retroceso que aprovecharíamos alineándolo en menor temporalidad para continuar al alza. No sé exactamente si ha cumplido objetivos de este primer impulso. Creo que sí. Pues no los ha cumplido todavía. Realmente considero que los 2700 o los 2900 podría ser un target interesante para toma de beneficios en todas esas empresas que conforman este índice. Lógicamente, debidamente individualizado. Quedaros con la zona. En cuanto a Forex, mucha consolidación. Os comenté que aquí teníamos una zona de interés mensual bajista en el euro, que estaba creando un SMT contra el dólar estadounidense o DXY, ya que el euro lo había tomado y el DXY no. Además teníamos una toma de liquidez y bueno, tenemos un proceso de consolidación. Para mí, ¿qué sería lo más normal? Depurar un poco todo ese movimiento alcista que ha tenido. Y venir a estas zonas, o bueno, a ver qué nivel, habrá que ver, porque bueno, aquí tenemos liquidez, pero bueno, de momento está consolidando, podría continuar otra vez al alza, volver a barrer, habrá que ir nivel a nivel. Os comentaba un poco la idea que en diario para mí era clave esta zona. Lo que pasa es que esta semana ha estado realmente lento y en un proceso de consolidación. Vamos a ser claros. Para mí, mantener esta zona nos lleva a precios más bajos. Y buscaría nuevas continuaciones en short. Que no es así y nos posicionamos por encima de aquí, invalida el escenario. Bueno, buscaría SMTs también con el DXY, pero bueno, probablemente podríamos volver a marcar un nuevo máximo. Entonces, bueno, un contexto un poco complicado. Diría que para abstenerse la mayor parte de la gente. Pero bueno, con gestión de riesgo tampoco, sin miedo y sin más. Un poco esa es la idea. En el DXY, pues un poco lo que os comento. Este es el fair gap que ha tomado el euro. Tenemos un SMT. Y aquí tenemos una pequeña consolidación que podría frenar ese impulso bajista y un poco la idea que yo estaba buscando. Al revés. Mi idea era, pues eso, que después de una expansión agresiva, mínimo el precio fuera a retroceder a esas zonas. Pero bueno, obviando un poco esto, la zona que me interesa en el cortísimo plazo, el DXY sí que ha confirmado un cambio de estructura y un poco la alineación que venimos comentando. Y lo que me estaré fijando es que, primero, no pierda este P de array, lo cual me diría que, bueno, que cuidado con esos shorts al euro. Aunque la invalidación la tenemos en 95,81. Habrá que ver. Realmente, bueno, me gustaría bastante que a partir de aquí pudiera continuar la alza, pero bueno, teniendo en cuenta un poco el contexto de la bolsa subiendo y tal, pues veremos a ver si es su momento o no.
no me ciego ni me perturba este escenario. Para mí Forex es algo totalmente secundario, y simplemente si se alinea pues lo tendré en cuenta y si no pues esperaré. Pero me gusta bastante. Venimos aquí dejando liquidez, manipula, expande, tomando este máximo, marcando un máximo más alto, y realmente es que no debería de perder esta zona. Pero bueno, puntualmente puedo hacerlo, la mediación está aquí. Veremos, sin más. Contexto complicado, tener cuidado. El oro, bueno, carrera meteórica, simplemente pues eso. Toda consolidación son oportunidades. Lógicamente, bajo mi criterio ahora mismo no. Tiene que aparecer alguna vela roja o en algún momento puntual. Todo retroceso o consolidación, pues habrá que buscar para continuar al alza. Yo no establezco techos en el oro ni en nada que suba de esta forma. Ni en Bitcoin ni nada. No me intento creer más listo que el mercado y no me interesa ir contra la tendencia. Me interesa ir con la tendencia. La plata, lo comenté en su día, parece que va a alcanzar ya el segundo objetivo. El primero estaba por esta zona de los 44, el segundo máximos históricos y probablemente continúe el alza. Tiene un movimiento muy limpio en la subida y lo mismo. Retrocesos, oportunidades. Ha expandido mucho, pues habrá que ver si el precio da tregua. Veremos a ver, probablemente no sea tan fácil. Pero bueno, si marcara un swing high y retrocedemos un poco, bueno, habrá que tener en cuenta un poco todos los PDRI, y buscar SMTs contra el oro e intentar alinear para ir a esta liquidez de 49 de sus máximos históricos que probablemente tome. Lo dicho, todas las velas rojas, más o menos agresivas, probablemente sean oportunidades. Estar atentos. Y en cuanto a las acciones, bueno, he traído unas poquillas que me parecían un poco interesantes y que estaban bastante en boga estas últimas semanas. Empezamos con Constellation Software, empresón, tendencia alcista de largo plazo. No hay duda de que esto es una buena empresa y que es una empresa a la que estar dentro. Lo comenté con un antiguo miembro de mi comunidad, me parecía interesante. Teníamos aquí el último impulso alcista. Y bueno, le comenté que para mí esta zona era una buena zona, una buena primera zona para estar atento. Incluso para realizar alguna compra. Y que luego por tramos de bajada podría ser muy interesante. Porque realmente las invalidaciones de largo plazo, pues para mí la invalidación de largo plazo está muy, muy abajo. Entonces, bueno, estructura claramente alcista. Para mí una primera mejoría en el corto plazo ha sido esa toma de liquidez que respeta un antiguo PDR alcista. Y bueno, en diario no está muy bonita, pero no me extrañaría que un poco esa aceleración de la caída motivado por las noticias X no supongan gran cosa en una tendencia alcista de largo plazo. Estaría bastante tranquilo en este valor, la verdad. Y nada, me parece que es un valor a tener en cuenta. Intel, muy dañada durante mucho tiempo. En su día lo comenté, que después de tomar estos lows había que prestar atención. Sin embargo, tuvo un comportamiento que no me entusiasmó en su momento. O sea, pensé que iba a tener mejor comportamiento aquí. De hecho, la tengo por X, por ahí, perdida. Le veía bastante interés, porque sabía que después de tomar esta liquidez externa, mínimo iba a ir a esta liquidez interna, inclusive más arriba. Pero bueno, luego empezó un proceso de consolidación que a mí me aleja de Intel y de todo lo que sea este tipo de comportamientos. Me gusta mucho que máximos históricos dejara liquidez pendiente de recoger,
Entonces, bueno, veremos a ver si esta desviación es suficiente como para ir a atacar niveles más altos. 26 días faltan para que confirme este PDRI alcista, que además conlleva un cambio de tendencia de bajista a alcista. Por lo que estaré muy atento a ver qué hace. Y poder buscar algún tipo de compra con confirmación, o para los que sean otro tipo de inversor, habrá que ver si mantiene este PDRI y puede continuar al alza. Se pone interesante Intel. Habrá que seguirla, habrá que echarle un ojo. No hay que ser ajeno a estas velas. Simplemente hay que ver cómo se alinea. Pero la estructura ha mejorado. Veremos a ver hasta dónde. AMD la comenté en su día. Este PDRI alcista me parecía clave. Luego volvemos a expandir, marcamos máximos históricos y a partir de ahí tuvo una corrección importante. Y aquí volví a posicionarme diciendo que me parecía interesante. Y no me extrañaría para nada ver nuevos máximos históricos. Y la traigo porque actualmente en este PDRI alcista, que no está en zona discount de momento, pero bueno, no me importa mucho porque bueno, no ha marcado un máximo más alto ni nada. Simplemente en el cortísimo plazo, en ese value gap mensual, ha podido dar una posible entrada en diario al haber tomado este low. Y superado este swing high. Por lo que bueno, queda posiblemente alineado un modelo de compras de mensual diario. Lógicamente sin volvernos locos, pero podría llegar a funcionar. No es preciosa la estructura, porque me hubiera gustado que hubiera roto aquí, o sea, que hubiera dejado más mecha, que hubiera dejado unos lows mejor marcados, más definidos, hubiera expandido y bueno, y continuar al alza. Pero bueno, sí considero que se le puede echar un ojo. En el caso de que no sea la zona suficiente, me interesaría mucho esta zona. Ahí sí que tenemos una invalidación de corto o medio plazo en los 76 y para mí lo más probable sería continuar al alza. Veremos a ver. Tesla fui muy optimista en los dos momentos clave. Está el perfil de X públicamente y bueno, lo podéis ver perfectamente ahí. Fui alcista aquí, lo podéis ver claramente en Twitter. Y luego, una vez que marcó un máximo más alto y cambió la estructura, mejoró la estructura y todo, comenté que aquí, que empecé a ver bueno, muchas cuentas bajistas con respecto a este título, que para mí no tenía sentido alguno, sinceramente. Ni mejor ni peor, simplemente para mí no tenía sentido. Ya está. Cada cual tiene que seguir su sistema y ser con... O sea, yo en estas dos flechas fui alcista y PC parece que me está dando la razón. Para mí debería marcar nuevos máximos. Entonces, bueno, como seguramente consiga hacerlo antes de 26 días y no nos deje este PDR alcista, bueno, se puede estar atento, ya que tenemos aquí una invalidación, el precio no debería para nada volver a esa zona, lo cual sería muy negativo. Y todo lo que sea alguna pequeña consolidación aquí y alguna trampa para creer que nos vamos hacia abajo, apunta objetivos primero de 4,89 y teniendo en cuenta este impulso, podríamos plantear un segundo objetivo
entre los 560 y los 600 en el medio plazo. Eso no quiere decir que no pueda continuar subiendo. Simplemente os estoy hablando de esta estructura, que por supuesto dio confirmación. Duolingo, un gráfico tremendamente alcista, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y viene a este pedal alcista. Por lo normal sería que en algún momento marque un nuevo máximo. Buena estructura. Tenemos, si no recuerdo mal, respeta este pedal alcista, con una consolidación, con sus dificultades. Bueno, para mí, esta es la mediación de largo plazo. Simplemente obviando un poco esa zona, para mí esta zona era una zona de compras o de alineación en tu gráfico diario para prestar atención a Duolingo. IRL, ARL. Entonces a mí me gustaría visitar esa zona. Y bueno, no sé si necesitará volver a tomar este 5 value gap y lo andaré vigilando porque me parecería interesante. Simplemente quiero que demuestre en ese 5 value gap fortaleza. Yo quiero ver ahí que no pierde eso. La variación de largo plazo para mí está a los 146, 147 y simplemente estaré atento. De momento buen gráfico y considero que es bueno prestar atención. También lo comenté en su día, creo que ya os digo, los gráficos que hay que prestar atención son los que claramente veis una estructura, un order flow alcista. Obviando las velas, este gráfico es un buen gráfico para mí. ¿Por qué? Porque marca mínimos y máximos mayores y respeta PD array alcistas en las zonas discount. Zona discount. Y bueno, podríamos tirarlo desde aquí. Otra vez zona discount. IRL a Buy Side Liquidity, liquidez externa, ORL, este máximo relevante. Obviando ese, tenemos una nueva expansión, retrocedemos a zona discount y lo normal sería ir a los 25 y marcar nuevos máximos históricos. Hasta 11 veremos. Buscamos por encima aquí, tuvo una toma de liquidez, no sé si dio entrada en gráfico diario, que es el gráfico que hay que alinear en mensual diario. Y sí, tuvimos un cambio de estructura y se podría haber entrado perfectamente por aquí, con el objetivo de los 25. Entonces, bueno, se puede andar pendiente a cualquier consolidación para algún trade de corto plazo. Para mí es bastante probable que veamos los $25. No sé qué recorrido le queda. Un 40%. Bueno, habrá que buscar algún tipo de invalidación de corto plazo. Por ejemplo, como lo fue esta. Aquí tuvimos un máximo, bueno, una purga, una doble purga. Primero por arriba, luego para abajo, expandimos. Vino a rellenar el gap y volvemos a ascender. Entonces, bueno, un poco lo mismo. En el corto plazo lo que hay que buscar es eso. Porque no nos podemos guiar esta validación porque la caída es muy profunda. Y por último, Louis Vuitton, que en su día también lo vi muy interesante, ya que, bueno, tendencia alcista de largo plazo. En el momento actual, el sector lujo no está funcionando demasiado bien, pero para mí estamos en una
mega acumulación. Aquí es donde todo el mundo se posiciona bajista, donde todo el mundo habla mal en redes sociales de ellos. Y nada, y simplemente la posibilidad de ir a buscar máximos, para mí me hace estar bullish en este Fair Value Gap. Otra vez podéis ir a buscarlo si queréis a mi perfil de Twitter, y no fui alcista después del rebote, fui antes del rebote, antes de que se produjera el rebote. Mínimo hasta esta zona, hasta los 585. Veremos cómo reacciona. Seguramente de forma inicial le cueste esa zona. Esta es zona de toma de ganancias. Y bueno, habrá que ver si después de un posible rechazo que le cueste, podemos continuar al alza. Me gusta que haya dejado máximos iguales ahí. Entonces, bueno, para mí un segundo target objetivo, en el caso de que las cosas salgan bien, sean los máximos históricos. Y en el caso de mejorar todavía más, pues por tramos de venta, alineado un poco con la forma que tenga de hacerlo cada uno. Y un poco hasta aquí. Espero haberos abierto un poquito la mente. Os sigo trayendo los mejores gráficos que encuentro, y sobre todo intento hacer un ejemplo práctico de lo que es mi forma de tradear, de ver el mercado, de centrarme en objetivos y títulos que merecen la pena. Y luego hay un montón de ellos que veo muchas veces preguntar a la gente por ellos, gráficos bajistas, gente que cree que los precios son baratos por estar en mínimos. Y para mí, invertir, tradear es mucho más sencillo que todo eso. Creo que no hay que complicarse la vida, creo que hay que tener 4 conceptos básicos. Creo que hay que estar debidamente, bueno, gestionar muy bien el riesgo, eso es lo más fundamental, porque no hay ninguna certeza de nada. Por eso, bueno, tomaros mis palabras como lo que son opiniones de mercado, no son ningún tipo de consejo. Y nada, espero que os haya gustado. Os animo a apoyar mi contenido, a darle me gusta, a dejar vuestro comentario, las dudas que tengáis. Intentaré hacer algún vídeo educacional, porque sé que hay mucha gente nueva que seguramente toda la terminología que uso le resulte un poco extraña y seguramente se pierda un poquito, que entienda ciertas cosas, pero que haya cosas que se queda un poquito a cuadros. Intentaré, la medida de lo posible, empezar a subir vídeos educacionales que os ayuden a entender mucho mejor todo esto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo grande, nos seguimos viendo, leyendo, y cualquier cosa que sepáis que ahí estoy. Me podéis contactar en X, me podéis escribir, y yo, a la medida de lo posible, intentaré ayudaros. O simplemente desde un punto de vista humilde de una persona que es un trader a tiempo parcial. Así que nada, un abrazo, buenas noches y feliz inicio de semana.